Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy vamos a iniciar el tema de trigonometría hablando de ángulos. Veremos a continuación la definición de ángulo. Para trabajar en trigonometría, lo primero es que uno debe tener ciertos conocimientos de geometría básica. Entonces vamos a cubrir elementos de geometría básica, aunque haya cosas que hayas visto en cursos previos. Vamos a hacer un repaso de ciertos elementos para asegurarnos que se cubren para trabajar trigonometría en las próximas sesiones con todo detalle. Lo primero es la noción de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Cada vez que encontramos en un dibujo, en un plano, el corte de dos rectas, entre ellas se genera un espacio tal que si yo tomo como punto de pivote el corte de esas dos rectas y hago un barrido como si quisiera colocar la posición de esta recta sobre la posición de esta otra, todo ese barrido corresponde al ángulo, es decir, esta porción que se genera en el corte de esas dos rectas, esto es lo que se conoce como el ángulo. Por supuesto, hay cuatro ángulos cada vez que se cortan dos rectas, es decir, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Para efectos de geometría euclidiana, que es geometría del plano, el segmento se define como la menor distancia en el plano entre dos puntos. También, dependiendo de donde lo estudies y cómo te lo definas, vas a encontrar la semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Es un segmento en el cual tomo uno de los extremos y prolongo ese segmento infinitamente. Es decir, esto continúa eternamente. Esto se conoce como semirrecta o rayo, dependiendo de donde estés estudiando geometría. Y finalmente la recta, que es quitando los dos puntos como tal de definición o como quieras. Colocamos los dos puntos y prolongamos infinitamente en los dos sentidos para hacer la recta, que es infinita. Todos estos elementos están en el plano, geometría euclidiana. Toma como referencia la superficie de la Tierra, que si la ves es una esfera. En esa esfera, la menor distancia entre dos puntos no es un segmento de recta, es un arco sobre la superficie de esa esfera. Por eso la referencia a que esto que estamos hablando aquí es geometría euclidiana. Recuerda eso porque es relevante. Finalmente, para estos ángulos, nosotros vamos a tener dos maneras de denotarlos, Una es cuando tenemos, por ejemplo, dos segmentos que se cortan para definir un ángulo, el punto de corte o común entre los segmentos se coloca en el medio de la notación. Entonces, este que está aquí, este señor que está aquí es el ángulo ABC o también el ángulo CBA. Es indiferente si lo llamas ABC o CBA a este ángulo. Lo vas a encontrar de las dos maneras. Y la otra forma es que este señor se denote con una letra griega, es decir, el ángulo alfa o beta, delta, omega, lo que se te ocurra como letra griega funciona. Vamos a ver a continuación las maneras de medir los ángulos, es decir, cómo se mide un ángulo. En principio no se sabe el origen como tal del grado, ¿sí? Sexagesimal, que es una de las primeras formas de medir los ángulos que se miden en grados, y que hicieron los babilónicos. Y en esa etapa, ¿verdad? Ya se logró la división sexagesimal con base sexagesimal de la circunferencia, es decir, una circunferencia completa se dividió en 360 grados. Eso se cree que se asoció al número de días aproximado que se contaba que tardaba la Tierra en volver a la misma posición de orientación con respecto a las estrellas, es decir, un año. En un año, 365 días, digamos que ellos trabajaron 360. Pero recuérdate que la escritura cuneiforme genera una base de numeración que es sexagesimal, es decir, la base era 60. Y eso se cree que parte de cómo contaban con las manos. Y tú me dirás, con las manos, pero son 10. Bueno, resulta que ponían una mano y contaban las falanges de los dedos. Es decir,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente 2. Entonces van 12, 24, 36, 48 y 60. Es decir, si contabas con las dos manos completas te daba 60. Esa era la base. Y eso cuadraba muy bien con los 360 que dividido entre 6 te vuelve a dar los 60. O sea, todo cuadraba numéricamente. A partir de ahí tenemos que la circunferencia completa tiene 360 grados y esos grados a su vez se dividen en minutos y segundos. Entonces, uno consigue notación del tipo 10 grados, 43 minutos, 12 segundos. La primera comilla de esta cifra se lee como minutos y estas dos comillas de esta segunda cifra se lee como segundos. Esto aplica para cualquier medición de ángulo en la circunferencia. Si uno se consigue notaciones como por ejemplo 37 grados, 30 minutos, acuérdate que un grado tiene 60 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es la mitad de un grado. Entonces se puede utilizar también notación decimal y decir que esto es exactamente igual a 37,5 grados. La otra forma de medir los ángulos es con radianes, o la otra unidad que vas a conocer muchísimo son los radianes. ¿Qué es un radián? Eso se asocia al perímetro de la circunferencia, es decir, a la medición del arco de circunferencia que te genera el ángulo. Si vemos el perímetro de la circunferencia, eso es igual a 2pi por r. Si colocamos una circunferencia de radio 1, vamos a ver que el perímetro es exactamente igual a 2pi. Es decir, dar una vuelta completa a la circunferencia es exactamente igual a 2pi. 360 grados, que es la circunferencia completa, son 2pi radianes. Estos son los radianes. La mitad, que sería media circunferencia, 180 grados es igual a pi y 90 grados, que es la mitad de esa cantidad, sería igual a pi medio. Algunas definiciones adicionales relacionadas con los ángulos. Se denomina ángulo nulo al ángulo de 0 grados. Ángulo agudo, todo ángulo cuya medida esté entre 0, es decir, el ángulo nulo, y 90 grados. Al ángulo recto se le conoce como el ángulo de 90 grados, o se conoce como ángulo recto al ángulo de 90 grados. El ángulo obtuso, aquel cuya medida es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. El ángulo llano es el ángulo de 180 grados. Cuando tenemos parejas de ángulos, se conoce como ángulos congruentes. Son aquellos que al colocar un ángulo sobre el otro coinciden exactamente, es decir, un lado o un segmento de los que conforman el ángulo coincide exactamente con un segmento del otro ángulo y el otro elemento que lo compone también coincide exactamente, es decir, los dos son exactamente iguales. Ángulos consecutivos son aquellos que comparten el vértice y un lado. Ángulos complementarios son dos ángulos tales que juntos forman un ángulo recto, es decir, cuando se colocan consecutivos, su suma da 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que colocados consecutivamente dan 180 grados, es decir, la suma de ellos dos da 180 grados. Cuando dos rectas se cortan con una transversal, se producen varias parejas o grupos de ángulos. En la figura que te estamos mostrando, vamos a denominar del 1 al 8 los diferentes ángulos que se forman al cortar un par de rectas con una transversal. En esas configuraciones vamos a conseguir ángulos opuestos por el vértice. Estos son las parejas 1, 3, 2, 4, 5, 7 y 6, 8. Son opuestos por el vértice, es decir, el punto de corte de las rectas. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Los ángulos alternos internos. Las parejas cuyos números son 3, 5 y la 4, 6 son conocidos como ángulos alternos internos. Estos señores también son congruentes.
Finalmente, los ángulos alternos externos que corresponden a las parejas 1, 7 y 2, 8. Esos dos señores o esas dos parejas también son congruentes. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Iniciamos el estudio de la trigonometría, para lo cual vimos la definición de ángulo, la forma de medirlo y además una serie de definiciones adicionales como el ángulo llano, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo agudo. Gracias.